Buenas tardes a todas, a todos. Hoy vamos a conversar sobre la necesidad de construir un nuevo paradigma, un nuevo marco de ideas, de conceptos, desde el cual abordar las problemáticas del desarrollo urbano en las ciudades de América Latina. Y la charla se organiza como en tres grandes paquetes, que son los acuerdos internacionales, eh, que fundamentalmente a partir de la convocatoria de las Naciones Unidas se genera un acuerdo entre todos los países y definieron lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No sé si les suena o escucharon hablar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y otro acuerdo importante es la nueva Agenda Urbana, que en particular está adaptada para América Latina. Después hay otras teorías y marcos conceptuales. Tomamos solo dos, podrían ser otras. Uno se llama el urbanismo ecosistémico, que lo propone Salvador Rueda, y otro se llama Ciudades de las Proximidades, propuesto por Carlos Moreno, y esto es en París, y en Barcelona por Vicente Gualliar. Y bueno, y con este marco de conceptos, de ideas, aportar a la construcción de un nuevo paradigma urbano para América Latina, teniendo en cuenta de que no existe hoy un paradigma cerrado, sino que es un proceso en construcción, abierto, y tampoco lo tomen como un dogma, digamos, como una serie de conceptos que ustedes van a seguir, van a tener que seguir, sino que al contrario, tómenlo como un aporte, un cuerpo más conceptual, que al que ustedes le podrán incorporar otros conceptos, pero sí es importante que entiendan que ustedes de teorías territoriales se tienen que llevar un cuerpo de conceptos, de ideas, desde el cual después en plan 1 y en plan 2 les sirva de marco para la práctica de los procesos de planificación, que en plan 1 vemos, hacen una práctica de planificación urbana, y en plan 2 hacen una experiencia de planificación estratégica. Esto es una línea de tiempo para que vean que en realidad la preocupación mundial por la sustentabilidad del desarrollo ya viene de hace muchos años, ¿no? O sea, hay una preocupación mundial, y por eso las Naciones Unidas en 2015 aprueba lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 objetivos que ahora los vamos a ver, con sus metas e indicadores, a los cuales 193 países adhirieron, entre ellos, obviamente, Argentina. La mayoría de los países aprobaron incorporar estos objetivos que se conocen como la Agenda 2030 a sus planes de desarrollo, ya sea a nivel nacional, provincial y local. En nuestro país, casi todas las provincias, menos San Luis y Formosa, adhirieron a estos ODS, y después lo que se hace con la meta 2030, se va haciendo un seguimiento para ver si se va cumpliendo esos objetivos y cómo es el nivel de cumplimiento, ¿no? Como antecedente de estos objetivos de desarrollo estaban los objetivos del milenio, que se aprobaron en el 2000,
Acá estaba compuesto solo por 8 objetivos, acá es como que ya se complejizó más y son 17 objetivos. Aparecía entre los objetivos cuestiones básicas como la pobreza, la alimentación, la educación, los temas de igualdad de género, y aparecía ya la problemática ambiental, acá se amplía mucho más. Y después también, desde Naciones Unidas hay una necesidad de entender la problemática urbana, y para eso se desarrolla una conferencia que se desarrolla cada 20 años, que comenzó en 1976 en Vancouver, Canadá, donde en ese momento se veía a la ciudad como problema, o sea, había toda una preocupación porque las ciudades crecían, porque la gente se iba del campo a la ciudad, y se iba de las ciudades pequeñas hacia las grandes metrópolis. Entonces eso era visto por los gobiernos como una preocupación. Ya empezaba a aparecer también la problemática de la relación entre la ciudad y el medio ambiente. Como les decía, fíjense, acá en 1987, ya en este acuerdo que se llamó el Informe Brundtland, Nuestro Futuro Común, ya acá aparecía el concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? Después, a 20 años, en 1996, en Estambul, se desarrolló Hábitat 2. Ahí ya se daba por sentado que las ciudades iban a crecer, o sea, se iba a dar un proceso de urbanización sí o sí, entonces había que pensar a la ciudad como una oportunidad para el desarrollo, como una oportunidad para el crecimiento. Aparecían temas importantes como el tema de la vivienda y también el tema, obviamente, de la relación de la ciudad con el medio ambiente. Y a los 20 años, en 2016, en Quito, se desarrolla la nueva conferencia Hábitat 3, que lo que propone es una nueva agenda urbana, donde la ciudad es vista como una solución compleja, multidimensional, es decir, que abarca distintas dimensiones que hacen al desarrollo, multiactoral, y eso hace a un entendimiento de complejidad de todo lo que significa el desarrollo de la ciudad. Después, bueno, aparecen otros cuerpos teóricos, como este que vamos a ver del urbanismo ecosistémico, la ciudad de las proximidades. Hay otros que ustedes pueden considerar, en eso no hay problema. También aparecen otros acuerdos internacionales muy importantes vinculados al tema del medio ambiente, como la Agenda de Río en el 92, el Acuerdo de París en el 2015 por el tema del cambio climático, para evitar el calentamiento global, que es lo que produce el cambio climático, el Acuerdo de Escazú, que se implementa a partir de 2018, que también aborda las problemáticas ambientales, en este caso para América Latina. Es decir, si bien hay ya desde hace mucho tiempo se viene pensando sobre el tema de la sostenibilidad del desarrollo, podemos decir de que a pesar de esos esfuerzos, hoy sigue siendo un gran problema o una preocupación para todos los que trabajamos en el desarrollo de las ciudades, ¿no? Vamos a comenzar por el tema de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Como les decía, en 2015, 193 países acuerdan esta agenda, son 17 objetivos. Muchos tienen que ver con cuestiones sociales, como el fin de la pobreza, hambre cero, salud, bienestar, educación de calidad, el tema de igualdad de género, que son temas que empiezan a aparecer nuevos en la agenda urbana, la reducción de las desigualdades, que en un continente como el nuestro, América Latina, que es la región más desigual del mundo, es un tema muy importante. Los temas de los recursos naturales, como el agua limpia, el saneamiento, la energía asequible
y no contaminante, los temas económicos, el crecimiento económico, el trabajo, la industria, y bueno, ahora vamos a ver el tema que nos compete a nosotros, que aparece como novedad, que es el tema de las ciudades, o sea, aparece por primera vez en la agenda mundial las ciudades como un componente fundamental para pensar el futuro desarrollo. Después, pensar el tema del consumo y la producción responsable, todas las cuestiones que les decía de la acción por el clima, vida submarina, la vida de los ecosistemas, es decir, todas las cuestiones ambientales y climáticas, y después todas las cuestiones institucionales y de gestión y de alianzas para ver cómo todos esos objetivos se pueden llevar adelante a partir de acuerdos internacionales entre países. En definitiva, lo que aporta, me parece, primero es una visión integral del desarrollo que hace a muchas dimensiones, con lo cual lo hace muy complejo, pero también, y está en este gráfico, la necesidad de ver como una interrelación, como una imbricación entre las distintas dimensiones que hacen al desarrollo, que tienen que ver con las cuestiones de las personas y poner fin a la pobreza y al hambre, la prosperidad en términos económicos, pero que todo eso a su vez tenga que ver con el cuidado del planeta y de los recursos, que son finitos, y ver cómo a través de las alianzas y de la gestión se puede desarrollar e implementar estos acuerdos en un marco de paz mundial, ¿no? Como les decía, bueno, aparece como novedad el tema de las ciudades y comunidades sostenibles, es decir, el concepto es que la ciudad de alguna manera se vincula con todos los objetivos porque en definitiva es el lugar donde la gente tiene las necesidades, donde se dan las problemáticas y donde tienen que bajar las políticas para poder alcanzar un desarrollo sostenible. Por eso tiene tanta importancia el ODS 11, el de ciudades sostenibles, porque de alguna manera siempre se vincula o atraviesa a todos los objetivos que hacen al desarrollo sostenible. Y el planteo es que las ciudades sean inclusivas, es decir, que incluya a todos los ciudadanos y ciudadanas, que no deje a nadie afuera, que sea un lugar seguro, resiliente, es decir, que tenga la capacidad de regenerarse ante distintos impactos o efectos, como por ejemplo el cambio climático, y sostenible en el tiempo, es decir, que las futuras generaciones también puedan alcanzar un desarrollo con los recursos que tenemos, ¿no? Y para que vayan entendiendo, es importante, cada objetivo tiene sus metas, ¿no? En el caso del ODS 11 tiene 10 metas, en total los ODS son 169 metas, por eso es muy complejo y son más de 300 indicadores. Cada meta, a su vez, se mide en uno o más indicadores. Lo importante, por ahí para ustedes, como concepto, es que cuando hay una meta para el desarrollo, siempre tiene que haber un indicador que permita medir si se cumple o no con ese objetivo. Ahora vamos a ver un poco el ejemplo. Y no es un objetivo que por ahí abarque a todas las dimensiones del desarrollo, pero acá les pongo un ejemplo de cuáles son las grandes temáticas de las 10 metas que tiene, ¿no? Están vinculadas al tema de vivienda y servicios básicos, al transporte público y la seguridad vial, al crecimiento urbano y la gestión participativa, a zonas verdes y espacio público y a la planificación urbana regional. Después hay temas ambientales, como la reducción de daños por desastre y la reducción del impacto ambiental, la resiliencia y la gestión del riesgo, y dos temas más tal vez específicos, como es el patrimonio cultural y natural y los edificios sostenibles y resilientes. Digamos,
para que vayan aproximando y entendiendo el concepto, lo que propone la primer meta es el acceso a las viviendas, servicios básicos adecuados y mejorar los tugurios o lo que conocemos como asentamientos precarios o villas, ¿no? Y tiene una meta que es asegurar el acceso a las viviendas y a los servicios básicos seguros y asequibles. Asequibles quiere decir que la población pueda acceder a ese bien, ¿no? O sea, tenga la capacidad para poder adquirir ese bien y mejorar, perdón, me perdí, y mejorar los barrios marginales. Y en este caso, bueno, esta meta se mide a través de la proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas. Es decir, si yo tuviera una ciudad con una alta proporción de población que vive en barrios marginales y asentamientos informales o viviendas inadecuadas, no estoy cumpliendo con esta meta, ¿no? Entonces, como ven, es un marco que para cuando ustedes planifiquen una ciudad, bueno, sean metas que se puedan proponer o por lo menos la puedan poner en la agenda de temas a discutir para pensar el desarrollo de una ciudad. Otro tema importante, el acceso al transporte público y seguro y mejorar la seguridad vial. Bueno, la meta sería proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, sostenibles, mejorar la seguridad vial, prestando especial atención a colectivos vulnerables. Bueno, y tiene un indicador para medirlo, no quiero aburrirlos. Urbanización inclusiva y sostenible, y acá ya aparece la cuestión de formas de planificación y gestión. En este caso pone el hincapié en que sea la gestión participativa. Y la meta es aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y gestión participativa, integrada y sostenible. Y acá tiene dos indicadores. A veces es difícil relacionarlo, es como medio inconexo. O sea, acá, por ejemplo, uno de los indicadores plantea la relación de la tasa de consumo de tierras y de crecimiento de la población. Es más, bueno, el tema del problema del crecimiento urbano, ¿no? Que tenemos, que es un tema muy importante para el desarrollo de las ciudades. Y las ciudades que cuentan con una estructura de gestión participativa en sus planes de desarrollo. Después el tema de la protección del patrimonio cultural y natural. El tema de los temas de acción climática, como reducción de muertes y afectados y pérdidas económicas por desastres, ¿no? Hay muchos fenómenos climáticos que tienen consecuencias negativas en la vida de las personas, como muertes, o afecta a la economía del país. Por ejemplo, no sé, un terremoto, una inundación, etc. Todo eso con el tema del cambio climático se va agravando con el tiempo. La reducción del impacto ambiental negativo, y pone el acento en dos temas importantes que por ahí en países latinoamericanos o como el nuestro no le damos demasiada atención, que es el tema de la calidad del aire y la gestión de los desechos. Dos temas muy importantes para gestionar una ciudad. El acceso a zonas verdes y espacios públicos como parte del bien común, digamos que toda ciudad tiene que tener una accesibilidad y una proporción de espacios públicos y verdes seguros y accesible para toda la ciudadanía. La relación entre zonas urbanas, periurbanas y rurales, en países como el nuestro, que son países con mucha extensión territorial, creo que somos el octavo país con mayor superficie, ¿no? Y tenemos una distribución de ciudades muy heterogéneas, ¿no? Con mucha superficie rural. Bueno, adquiere mucha importancia el tema de los vínculos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales y la planificación nacional y regional, es decir, cómo abordar el tema del sistema urbano en toda su totalidad.
políticas de inclusión, de uso eficiente de recursos, de mitigación y adaptación, de resiliencia y de gestión del riesgo. Otra vez, todas problemáticas que están relacionadas con el cambio climático. Esto que plantea acá el acuerdo del marco de Sendai es otro de los acuerdos importantes que tiene que ver con la gestión del riesgo de desastre en todos los niveles. Entonces, una de las formas de medir este indicador es a través del número de países que adoptan y aplican estrategias de reducción de riesgos de desastre en consonancia con este marco de Sendai. También lo mismo para los gobiernos locales que adoptan y aplican esa estrategia. Y finalmente, la última meta, el apoyo para construir edificios sostenibles con materiales locales. Hoy es muy importante trabajar en el tema energía, ¿no? En el ahorro de energía, en la cuestión de la adecuación ambiental y climática de los edificios, como una temática a incorporar. Y, digamos, a partir de entender Naciones Unidas que los objetivos de desarrollo sostenible de alguna manera no alcanzaban para abordar toda la complejidad del fenómeno urbano, encargan a la conferencia esta Hábitat 3 la construcción de una nueva agenda urbana. Es decir, bueno, ¿cuál es la agenda que tenemos que construir para alcanzar esto, un desarrollo urbano y territorial más sostenible? Es un plano, un instrumento que tiene como periodo 2016-2036. Acuérdense que las conferencias de hábitat se dan cada 20 años, y que eso se logre a través del apoyo de marcos institucionales y reguladores, es decir, a través de políticas y planes y programas de desarrollo con un marco normativo adecuado, con mecanismos financieros, es decir, con presupuestos que permitan implementar estas acciones y que esos presupuestos sean transparentes y responsables, y plantea como tercer pata hacer un seguimiento y examen de cómo se está yendo en la búsqueda de esa nueva agenda urbana y en el cumplimiento de alcanzar un desarrollo urbano territorial sostenible. Si la leen, no sé si la van a leer, si la tienen como tarea en el programa de teorías, pero bueno, la nueva agenda urbana se compone, es bastante compleja, la verdad, para leerla, es como que a uno le cuesta bastante sintetizar los contenidos, porque son 175 enunciados que tienen de entre el 1 y el 24 el contenido general, digamos, más conceptual sobre ciudades sostenibles. Después aparecen estos 4 temas que un poco son como los grandes ejes del desarrollo para pensar que a ustedes cuando en plan 1 y plan 2 hagan planes de desarrollo, siempre van a tener como que pensar algo sobre estos 4 grandes ejes, ¿no? Que son la inclusión social y la erradicación de la pobreza, sobre todo, como les decía, en América Latina y en nuestro país, que tenemos altos índices de pobreza y de desigualdad, es un tema muy importante. Después, la prosperidad urbana, sostenible, inclusiva y oportunidades para todos. La prosperidad en términos de económicos, de la riqueza que se genera a partir del desarrollo para distribuir en la sociedad, que es otro tema muy importante que tiene que ver con el trabajo, con el empleo. Esta cuestión de un desarrollo que sea resiliente y ambientalmente sostenible, o sea, ya hay que pensar en la acción climática como uno de los temas urgentes para pensar el desarrollo, y cómo todo eso se hace efectivo a través de una estructura de lo que se llama gobernanza urbana, es decir, cómo se gestiona todo eso, que no es un tema menor, que es un tema muy importante.
a través de instrumentos de planificación y gestión, medios de aplicación y el seguimiento y examen, como decíamos. Más o menos esa es la estructura de la nueva agenda urbana. Y en el 2018, las Naciones Unidas le propone a CEPAL y a un consejo de ministros vinculados al urbanismo y vivienda de América Latina que hagan un plan de adaptación de esa nueva agenda urbana que es mundial, que eso es lo difícil, digamos, porque son agendas universales de alguna manera. Entonces le pide a este instituto que adapte la agenda urbana para América Latina. Y bueno, hacen ese trabajo que tiene un horizonte a 2036 y otra vez los 4 grandes ejes que aparecen son ciudades inclusivas sin pobreza y desigualdad. Aparece este tema marcado, a diferencia por ahí de la nueva agenda urbana, y eso está bien, digamos, para América Latina es una preocupación y eso tiene que aparecer. Economías urbanas sostenibles e inclusivas, todo el tema de la sostenibilidad ambiental urbana y la gobernanza efectiva y democrática. Otra vez, ¿cómo hacemos para que todo eso se lleve adelante? ¿Cuál es la visión que propone? Es decir, ¿qué se espera de las ciudades y los asentamientos humanos para América Latina? Que sean ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, reconocidas como macro bienes públicos. Esto quiere decir que la ciudad es un bien colectivo, o sea, invita a pensar en el bien común, en el bien para todos, ¿no? Creados por y para la ciudadanía, o sea, pone a los seres humanos y a los ciudadanos en el centro del desarrollo. Acá empieza a aparecer de alguna manera un marco teórico de procurar la igualdad de derechos y oportunidades con diversidad socioeconómica y cultural, que fomente la prosperidad, es decir, la riqueza que generan las ciudades para la distribución entre los ciudadanos y la calidad de vida para todos y todas, y que todo eso se relacione de manera sostenible con su entorno y su patrimonio cultural y natural. Esto es como un párrafo hasta ahora de buenas intenciones, pero es como la síntesis que cuando ustedes desarrollen las metas, o lo se llama visión, en los planes estratégicos, es como una especie de principios y valores que de acuerdo al marco siempre ideológico y de principios que tenga cada planificador o si esto es consensuado con los actores sociales, se plasma en la visión del desarrollo. ¿Se entiende? Yo por eso en la metodología de planificación siempre pongo que primero hay que definir, cuando uno aborda un proceso de planificación y desarrollo, bueno, cuáles son los valores y principios desde el cual voy a analizar ese entorno para hacer un análisis situacional y después una propuesta, porque, bueno, esto empieza a definir, ¿no? Macrobienes públicos, igualdad de derechos y oportunidades, diversidad socioeconómica, es decir, no depender de una actividad, calidad de vida, ¿qué quiere decir calidad de vida? Que se relacione de manera sostenible con el entorno, ¿no? Es como el marco, que si bien es lo más general, son como los principios fundamentales que me permiten guiar todo el desarrollo. Lo que sí es importante, como después vamos a ver en el trabajo, en la propuesta de Salvador Rueda, cómo todo eso se traduce en indicadores para medir si uno con la implementación de un plan va en ese camino. Y desde ese punto de vista que les decía de principios y valores, hay como algunos enfoques o cuestiones transversales a todo el plan, que es esto, ¿no? Que es avanzar una agenda de igualdad y los derechos de los ciudadanos. O sea, una preocupación por la igualdad de derechos, o sea, que todos los ciudadanos tengamos los mismos derechos y la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas. Como ustedes sabrán, hay sectores políticos de la vida actual
que les diría hasta están en contra de la igualdad de derechos y de la inclusión, ¿no? Entonces, por eso ahí es donde se juega, de alguna manera, los principios, los valores, que es importante explicitar siempre, como decía Matus, en la planificación, siempre decir, bueno, ¿desde dónde se está mirando y analizando el territorio? Vamos a repasar los grandes 4 principios de la nueva agenda urbana para América Latina. Uno es que las ciudades sean inclusivas, libres de pobreza, desigualdad, de segregación, exclusión socioespacial, que garantice igualdad de derechos, oportunidades y acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a su tejido productivo. Bueno, y todos estos son temas, que no los voy a leer para no cansarlos, pero son temas que se relacionan con este principio. En el caso de cuando desarrollen un plan, estos temas pasarán a ser objetivos y para concretar esos objetivos serán programas y proyectos, es decir, van a ser las acciones que bajadas al territorio me van a permitir alcanzar este principio. Y por eso es importante que se traduzcan indicadores para poder medir su concreción. El segundo principio, economías urbanas sostenibles e inclusivas, procesos de urbanización bien gestionados que garanticen el acceso equitativo a las oportunidades, es decir, que todos los ciudadanos tengan oportunidades de tener un desarrollo económico y con recursos para todos, la mejora de la productividad de las ciudades. Usted sabe que las ciudades del mundo, en general las ciudades en todo el mundo generan el 80% de la riqueza a nivel mundial. Y en América Latina generan mucho menos, el 60%. Eso tiene que ver con la economía, que tenemos una economía que está basada más en el sector primario y eso hace a su vez que las ciudades no generen tanta riqueza y a su vez el sector primario tampoco genera y derrama esa riqueza sobre la ciudad y eso hace que las ciudades en América Latina no tengan una alta productividad o tengan una productividad menor que la que se da en todo el mundo y la contribución positiva de las economías urbanas al desarrollo nacional. Bueno, y todos estos son los temas que están vinculados a este principio, ¿no? Temas muy importantes para la calidad de vida, como el empleo, el trabajo, todo el tema de actividad formal, informal, etcétera. La creación de valor, bueno, todos temas importantes. La otra tercer gran pata es el tema de la sostenibilidad ambiental y urbana, procesos de planificación, desarrollo urbano y construcción de una ciudadanía, acá decía consciente, que impulse la protección y el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas y sus servicios ambientales, fomentando la resiliencia frente al cambio climático y los desastres. Otra vez, esto vayan internalizándolo, que todos los planes que hagamos de desarrollo tienen que incluir la cuestión de la acción climática. Ya en este contexto de cambio climático, todo plan de desarrollo tiene que incorporar esa temática. Bueno, y acá están distintas temáticas que tienen que ver con este principio. Y por último, el tema de la gobernanza, ¿no? Esto de cómo se gestiona, que sea efectiva y democrática, proceso de toma de decisión y políticas públicas inclusivas, transparentes, capaces de responder a los desafíos que enfrenta el territorio y que garanticen el cumplimiento de derechos de todos y todas en la ciudad. Y acá, bueno, empiezan a aparecer modelos de gobernanza, ¿no? Democrática, con liderazgo, es decir, que haya líderes capaces de sacar lo mejor de todos los actores sociales en esta nueva concepción de que la gestión es multiactoral, o sea, todos los actores se comprometen con el desarrollo. Ya no es más que el gobierno planifica y los actores sociales acatan lo que el gobierno planifica, sino que se busca un compromiso
en la gestión, a su vez que sea multisectorial, es decir, que abarque a todos los sectores y todas las dimensiones social, económica, urbana, ambiental, institucional que hacen al desarrollo, y multinivel, que abarque los distintos niveles de gobierno, que es muy importante, ¿no? Articular lo local con lo provincial, con lo nacional. Bueno, la participación, la colaboración, la transparencia, bueno, son todas temáticas que tienen que ver con este cuarto principio. También, y esto se los pongo para que vean de que no hay una única verdad, paralelamente al desarrollo oficial de Hábitat 3, convocado por Naciones Unidas, se organizó también actores sociales un Hábitat 3 alternativo, que dijeron, bueno, pará, pero en Hábitat 3 oficial no se discuten todos los temas que hay que discutir y empiezan a cuestionar o a plantearse otros temas que son también muy interesantes. Yo por eso no le quito el valor, sino que al contrario, me parece que es interesante leer tanto el Hábitat 3 alternativo como el oficial. Se preguntan, ¿quiénes hacen la ciudad? ¿Quiénes son los que más necesitan de la ciudad? ¿Cómo se reconquista la ciudad por y para los ciudadanos? ¿Cómo se pasa de la marginación a la ciudadanía? El tema de la democracia y los derechos, este concepto del desarrollo a la ciudad, del derecho a la ciudad, que se lo critica a la nueva agenda urbana, que es como que un tema que aparece enunciado, pero después no se profundiza de manera tal que quede garantizado el derecho a la ciudad. El futuro de las ciudades se confunde con el de humanidad y los organismos y la ONU, lo que dicen, han fracasado en estos intentos de pensar el desarrollo sostenible, tanto con los objetivos de desarrollo sostenible como en la nueva agenda urbana. Y después las organizaciones más de base también hacen otro hábitat paralelo y generan este documento que es la Declaración por la Defensa de Nuestros Territorios, básicamente hecho por movimientos sociales, bueno, que desarrollan una serie de temas, fundamentalmente critican al capitalismo, a la especulación y a cómo ese proceso de acumulación y de producción, en definitiva, genera una ciudad desigual donde unos ganan y otros pierden, ¿no? Que es un poco la esencia del capitalismo. Hasta acá, estos son dos acuerdos internacionales, ¿no? Ahora vamos a ver teorías, de alguna manera, marcos conceptuales, hechos desde enfoques de distintos especialistas, en este caso Salvador Rueda, que plantea una corriente o una teoría que se llama el urbanismo ecosistémico, ¿no? Que bueno, que plantea que hay 4 grandes ejes para pensar una ciudad sostenible, que son la cohesión social, la eficiencia, la complejidad y la capacidad y la funcionalidad. Y este modelo de ciudad sostenible se relaciona con el consumo eficiente del suelo, o sea, el suelo es un bien escaso y que es muy importante poder utilizarlo de manera adecuada, con un espacio público de calidad. Estos son todos temas que a ustedes les tienen que empezar a despertar interés. Es más, cuando empiecen a recorrer la ciudad, empiecen a ver la calidad del espacio público que tenemos, ¿no? O sea, pensando en que los planificadores nos dedicamos a mejorar la calidad del espacio urbano, bueno, el espacio público de calidad, el concepto de movilidad sostenible, que tiene que ver con priorizar al peatón, a las bicicletas y al transporte colectivo por sobre el auto particular que se mueve a combustibles fósiles, la biodiversidad urbana, la diversidad de usos y funciones urbanas, cómo tratar de generar ambientes urbanos con diversidad de usos y no con usos sectorizados como proponía el movimiento moderno. Máxima autosuficiencia de los flujos metabólicos, esto tiene que ver con los recursos
naturales, con el agua, con la tierra, etcétera, la cohesión social, es decir, cómo nos desarrollamos y nos relacionamos como sociedad, y el tema de la vivienda y el edificio y su habitabilidad. Bueno, todos estos son componentes que desde esta teoría son importantes de entender y relacionar para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible. Plantea una aproximación sistémica, es decir, yo creo que esto ustedes lo han visto, entender a la ciudad como un sistema complejo que está compuesto por distintos subsistemas que se interrelacionan y que valen por la relación de todo el sistema y no individualmente, ¿no? Y que debe abordarse a la ciudad como un sistema complejo y multidimensional. Para eso hay herramientas que ustedes van a ver en plan 1 y plan 2 para cómo abordar un sistema tan complejo como es la ciudad y multidimensional, que debe abordarse de manera holística e integrada. La ciudad es un ecosistema y los seres humanos son el componente principal de ese ecosistema. Y plantea que este modelo urbano ecológico, o sea, esto ven ya, la palabra no es modelo urbano solo, sino es urbano ecológico, es decir, como urbanista tenemos que aprender a incorporar la ecología, de alguna manera como disciplina, o por lo menos trabajar con especialistas de esa disciplina, y se compone de 4 ejes. Dice que sea compacto en su morfología, esto tiene que ver con aquellas dimensiones que hacen a la cuestión física de la ciudad, es decir, la densidad de las edificaciones, también tiene que ver en este eje con la densidad de población, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el ordenamiento, los sistemas de ordenamiento urbano, etc. Complejo en su organización por la complejidad que significa la interacción entre los distintos actores sociales y a su vez desde el punto de vista de la biodiversidad. Eficiente desde el punto de vista metabólico, es decir, que tiene que ver con los flujos que se dan de recursos naturales, la tierra, el agua, la energía, etc. Y cohesionado socialmente. Y este esquema síntesis me parece interesante en esto que yo les trataba de explicar hoy, de cómo pasar de un modelo conceptual, ¿no?, como es el urbanismo ecosistémico, que está organizado en estos 4 grandes ejes, que es compacidad y funcionalidad, complejidad, eficiencia y cohesión social, cómo se va abriendo a distintas temáticas. Esas temáticas a su vez se relacionan con principios, y esto es lo que yo digo, hay que tomar decisión ya sobre algunas cuestiones. Acá se pregunta, bueno, compacidad versus dispersión, ¿no? Entonces hay que tomar posición, que desde el urbanismo ecosistémico se busca la compacidad. Descompresión o compresión, accesibilidad versus movilidad privada, ciudadano versus peatón. Bueno, y así una serie de principios, son 15 principios, y esos principios se traducen en indicadores. Creo que son 40 indicadores que permiten medir si se alcanza o no estos principios y estos ejes. ¿Me explico? Es decir, a través de esos indicadores, ahora vamos a ver, bueno, estos son los principios. ¿Ven? En el eje compacidad, reducir el consumo del suelo, equilibrio urbano, accesibilidad y derecho a la ciudad, derechos ciudadanos, etcétera, etcétera. Mix de uso, ciudad inteligente, bueno, una serie de principios y valores que definen al ecourbanismo y que después, por ejemplo, el indicador de cohesión social se mide a través de un índice que está compuesto por una serie de indicadores, como vivienda protegida, que tiene una fórmula para medirlo y que tiene un objetivo de mínima, que tiene que ser mayor al 15 y menor al 5%,
y uno deseable que es entre el 30 y el 15%. Y así después llega a una fórmula, obviamente compleja, ¿no? Porque implica una serie de mediciones de distintas variables, pero llega a poder medir la sostenibilidad urbana, también a través de una fórmula, a través de relacionar distintos indicadores. Parece complejo, pero bueno, vamos a ver si podemos encontrar algún ejemplo más concreto. Tiene dos instrumentos que son bastante interesantes y ya por ahí, esto que parecía un poco teórico, empezamos a ver cómo se traduce concretamente en la ciudad. Uno de los instrumentos que utiliza el urbanismo ecosistémico son lo que se conocen como supermanzanas, ¿no? Que son utilizadas, están implementadas en Barcelona. Que lo que proponen es, dicen, bueno, la situación actual hoy es la trama del plan de Cerdá, es una trama ortogonal donde todos los medios de transporte circulan por todos lados. El único derecho que está garantizado es al desplazamiento y la máxima aspiración es a ser peatón, porque hay diferencia entre peatón y ciudadano. Dice, el peatón solamente circula, el ciudadano además de circular se apropia del espacio social, se relaciona socialmente. Entonces propone estas supermanzanas que son manzanas de 3×3, donde el tránsito pasante pasa por acá, por estas franjas, estas líneas negras, por estas vías. Entonces se genera como una isla donde a su vez el vehículo tiene este sentido de circulación, es decir, son unos bucles que entran y salen, digamos, permiten ir hasta al vecino, hasta la casa, pero no sirve para atravesar el lugar, y circula a una velocidad de 10 km/h. O sea, lo que busca es que se convierta ese espacio. ¿Ustedes vieron el plan de Cerdá? Cómo ese retiro de alguna manera de las ochavas genera un buen ámbito, que son estos ámbitos que se ven acá, que serían las ochavas que se generan en esas esquinas, ¿no? Entonces, este esquema, ¿qué hace? En vez de lo que se da en este esquema, donde el 70% se destina al auto particular, el 70% del espacio público está destinado al peatón y a los ciudadanos, ¿no? O sea, lo que busca es la apropiación social del espacio, se incrementa la habitabilidad del espacio público y permite el control de las variables de confort. Es decir, al no pasar el auto, hay menos contaminación del ambiente, menos contaminación sonora, etc. Y estas supermanzanas se van implementando en distintas zonas de Barcelona cada vez más. Y después otro instrumento de su teoría tiene que ver con los cortes, donde, los cortes me refiero al corte de una ciudad, donde propone usar las terrazas y las fachadas para recolectar energía solar, para recolectar agua de lluvia, para reutilizarla, para fachadas verdes y mejorar la cantidad de espacio verde en este nivel de superficie. Después, es muy importante para esta teoría lo que llamamos el 0-0, donde se propone un mix de usos, donde se propone la apropiación del espacio, donde el vehículo trata de sacarse de ese espacio, o por lo menos que conviva de manera adecuada con los ciudadanos, y en el tercer nivel se entierra todo lo que tiene que ver con estacionamientos, con medios de movilidad subterráneos, con infraestructuras, etc. Entonces esos son los tres planos que propone, además de las supermanzanas. Y en el tema de la otra teoría, que es la ciudad de las proximidades de Carlos Moreno, lo que propone es un nuevo, le llama cronourbanismo, es decir, mete la cuestión del tiempo
en el uso de la ciudad. Es decir, plantea que la calidad de vida requiere una nueva relación entre el tiempo y el espacio. Cuando habla del tiempo, piensa en el tiempo que le dedicamos a la movilidad y cómo a través de medios de movilidad y de planificar la ciudad podemos recuperar el tiempo útil para las personas y su vínculo social. ¿Sí? O sea, en vez de estar una hora en el atasco de una autopista, bueno, cómo ese tiempo lo puedo recuperar para las personas, para la calidad de vida, y reconciliar el desarrollo sostenible con la calidad de vida real. Y propone una ciudad multicéntrica, ahora vamos a ver, una ciudad de barrios, organizada en barrios, comunidad habitable, y compacta. O sea, son ciudades, es una propuesta que depende mucho de la compacidad y de una muy buena densidad de habitantes, y tiene 4 componentes principales: la proximidad de los distintos usos en relación a la vivienda, la diversidad, o sea, que todo se trate de resolver en un ámbito accesible y cotidiano, que tenga una densidad razonable para que pueda ser utilizado por la mayor cantidad de gente, y ubicuidad en el sentido de que, bueno, que sean todos barrios que se distribuyen en la ciudad. Y que esa calidad de vida se alcance en distancias cortas, no más de 15 minutos. O sea, que a cada uno le quede siempre ir a las actividades más importantes, que son estas: vivir, trabajar, aprovisionarse, cuidarse en el sentido de salud, aprender o educar y descansar. Bueno, todo eso se dé en un radio de 15 minutos. Esta teoría de la ciudad de las proximidades en París lo toma Anne Hidalgo, que fue la alcaldesa de París, bueno, y propone para su propuesta, que fue candidata a presidente, esta teoría buscando una ciudad más verde, una ciudad 100% bicicleta. No sé si están al tanto de las acciones que se van llevando adelante en París, ¿no? Donde cada vez más hay más bicicletas, donde el Sena se recupera para el peatón, donde se saca el vehículo, etc. Todo ese tipo de acciones, ¿no? Donde se prioriza, es una ciudad amigable con el vecindario. Ven, acá aparece el tema de los techos verdes, de recuperar espacio público, de valorar la vegetación, la naturaleza, el agua, la biodiversidad. Y este caso que vamos a ver es un estudio que hizo esta persona que se llama Vicente Guallar en Barcelona, donde lo que buscaba era justamente eso, que Barcelona sea una ciudad de 15 minutos. Barcelona es una ciudad que yo, no sé si con ustedes vimos el tema de planificación estratégica, es una ciudad que se piensa y se repiensa cada 5 años aproximadamente, y que siempre valoró el tema del barrio y del espacio público, ¿no? Tiene un valor esencial en el modelo urbano de Barcelona, y eso es importante para la calidad de vida de los ciudadanos. Y también la idea central es que en cada barrio deberíamos poder vivir, descansar y trabajar. Este es el caso del proceso histórico de Barcelona, que seguramente lo vieron, de cómo en la era industrial era un núcleo con algunos otros núcleos más periféricos, y después en la evolución del desarrollo urbano se convirtió en una metrópolis de 5 millones de habitantes. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que esa metrópolis de 5 millones de habitantes pueda mantener su calidad de vida? Y un poco el proceso desde el punto de vista de la estructura de la ciudad se pasa de un modelo de ciudad centralizada que va creciendo de manera radial en la era industrial y concéntrica, a un concepto de ciudad policéntrica, donde hay un centro y varios subcentrios, a este modelo que plantean el de la ciudad de los 15 minutos, que es una ciudad distribuida, es decir, que haya un barrio al lado del otro y que haya como una distribución más homogénea a lo largo de todo el territorio.
Y en el caso de Barcelona, bueno, utilizan como estrategia el barrio como unidad habitable. O sea, el barrio tiene 500 metros de radio y hacia arriba, digamos, la densidad que tiene que tener tiene que abarcar a 25.000 personas. Y la propuesta surge de encontrar y de analizar de que en Barcelona hay 43 mercados, como esos equipamientos, esos mercados donde hay de todo. Bueno, entonces estudiaron la distribución de los mercados y descubrieron que más o menos podrían organizar unos 70 y pico de barrios, ¿no? Entonces, el estudio que hicieron era ver cómo las personas, desde los bebés hasta las personas mayores, todas las actividades urbanas, bueno, cuál era el radio máximo que podían cubrir para satisfacer sus necesidades básicas. Bueno, y el estudio planteó que con un radio de 500 metros era un radio adecuado para poder cumplir con esa necesidad. Y bueno, empezaron a hacer estudios entonces de todos los equipamientos que necesitamos para la vida urbana, ¿no? Entonces, bueno, hicieron un estudio de los mercados y 500 metros, ¿no? Entonces, la estrategia desde el punto de vista de la ciudad era que donde no había un mercado, proponer un mercado. No sé si conocen este edificio, el Mercado Santa Caterina, que es bastante interesante. Bueno, donde está el hueco y no hay un mercado, se localiza un mercado. Lo mismo con los centros de salud, o sea, analizan los centros de salud en toda la ciudad. Las bibliotecas, y lo mismo, la estrategia de donde no tengo biblioteca, construyo una biblioteca para garantizar de que en todos los barrios siempre existan los equipamientos que se necesitan para vivir. Se hizo un estudio también con el tema del trabajo, que es lo más complejo tal vez, porque hoy con el teletrabajo, bueno, ya todo se hace, la territorialización del trabajo es bastante más difícil, pero bueno, ellos hicieron un estudio donde veían cuáles eran los sectores de la ciudad que atraían trabajos y los sectores de la ciudad que expulsaban, al revés. Y a partir de ahí, bueno, hicieron un análisis también para alcanzar una distribución más equitativa de las fuentes de trabajo en toda la ciudad. El teletrabajo contribuiría a que cada uno se pueda quedar en su casa trabajando, que es una tendencia hoy bastante generalizada a nivel mundial. Después, obviamente que todos esos barrios tienen que estar conectados por una red de avenidas y a su vez pensar cómo tiene que ser la calidad de esas avenidas, es decir, cómo se distribuyen los distintos medios de movilidad para que esto no sea apropiado por el automóvil, bueno, cómo tiene que ser la vegetación, los árboles, cómo tiene que haber un reparto modal de autobuses, peatones, bicicletas, etcétera, para garantizar la calidad del espacio. Todo el tema digital, que hoy es muy importante, o sea, cómo garantizar de que todas las áreas tengan repetidores cada 1 kilómetro para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a Internet, que hoy es fundamental para todo el mundo, y también es muy importante tener una buena red de transporte público, que pueda cubrir todos los sectores subterráneos, a nivel 00, etcétera, pero que uno pueda moverse por toda la ciudad sin ningún problema, acompañando ese modelo de supermanzanas, ¿no? Donde el transporte público circulaba por esas avenidas cada 3 manzanas. Bueno, y esto es lo que tiene que ver con el tema del trabajo, ¿no? O sea, cómo pensar y empezar a pensar actividades que logren una distribución más equitativa de distintas fuentes de trabajo. Acá están mucho con el tema de la cultura digital, de la innovación. Acá hay un proyecto que es muy interesante de renovación urbana de una zona industrial que está acá frente a la costa de Barcelona y que es un sector que se recuperó a partir de un proyecto que se llama Arroba 22, que pasó de ser un lugar de fábricas abandonadas a un sector de innovación y desarrollo y que genera
empleo y riqueza y está hecho a su vez con parámetros de calidad urbanística. En definitiva, en esta propuesta de Barcelona hay como dos temas que le dan muchísima importancia en su organización, que es el tema de la ciudad distribuida u organizada en barrios, no a través de un único centro ni distintos centros, sino una uniformidad de alguna manera de barrios, donde cada uno resuelva su vida en ese barrio. Y otro tema que le da mucha importancia es a la calidad del espacio público. Esas serían como dos grandes estrategias que mantienen. Entonces, yo ahora les voy a plantear algunos conceptos vinculados o que atraviesan de alguna manera a esas fuentes que estuvimos viendo de desarrollo conceptual, los objetivos de desarrollo sostenible, la nueva agenda urbana, el ecourbanismo y la ciudad de las proximidades, con la idea de que ustedes puedan construir una serie de conceptos. O sea, yo creo que el objetivo de teorías territoriales para ustedes es que puedan irse con una carterita con 10 conceptos sobre lo que es el desarrollo sostenible de las ciudades. ¿Para qué? Para poder aplicarlo en plan 1 y en plan 2. Eso les va a servir para, desde ese marco conceptual, poder abordar los procesos de planificación urbana territorial, tanto en plan 1 como en plan 2. Vamos a los conceptos. Una ciudad es fundamental que tenga proyecto, una ciudad con proyecto, es decir, una ciudad que se piensa. Es estratégico pensar la ciudad que queremos y eso hacerlo con la ciudadanía, es decir, no los planificadores pensamos la ciudad que queremos, sino pensar la ciudad que queremos todos juntos, ¿no? Porque las ciudades que piensan su futuro con proyectos estratégicos, es decir, tener proyectos que sean capaces de poder transformar la realidad hacia una mejor calidad de vida, que en definitiva es el objetivo de las ciudades, con concurrencia y gobernanza con liderazgo. Concurrencia quiere decir que concurran a ese bien común, a ese proyecto de ciudad, todos los actores sociales y los distintos niveles de gobierno y el sector público y el sector privado, son capaces de transformarse en motor de desarrollo y progreso con calidad de vida y cohesión social. Y las ciudades que no piensan su futuro son las ciudades que están marcadas por la improvisación de los políticos y que son las ciudades que estamos acostumbrados a ver con altos niveles de desigualdad, de pobreza, de una gran cantidad de déficit que hacen al desarrollo. Otro concepto importante, el de ciudad inclusiva, o sea, ciudades libres de pobreza y desigualdad, o sea, esta desigualdad que existe en las ciudades, de unos que viven bien y otros que viven muy mal, tratar de lograr una mayor igualdad, que no tengan segregación y exclusión socioespacial, que garantice la igualdad de derechos y oportunidades y el acceso equitativo e inclusivo a las oportunidades y los beneficios que ofrece la ciudad, y el acceso a un hábitat digno. Un hábitat digno es tener una vivienda en buenas condiciones, pero a su vez acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a la cultura, con integración sociourbana. En relación a la economía, ciudades que garanticen el acceso a las oportunidades y recursos para todos y todas, la mejora de la productividad de las ciudades, es decir, que las ciudades generen más riqueza para poder distribuir entre los ciudadanos a partir de una economía más diversificada, o sea, no una economía tan centrada en el sector primario como la que tenemos, que le agregue más valor, o sea, con más valor agregado a nuestra producción primaria, y, muy importante, políticas de empleo, porque es un factor muy importante para la calidad de vida de los ciudadanos. Y empezar a pensar la transición hacia nuevas economías que están apareciendo, como es la economía social, la economía verde,
baja en carbono, que tiene que ver con estas cuestiones que estuvimos hablando de esto, ¿no? De una ciudad resiliente y sostenible, que son las ciudades que impulsan la protección y uso eficiente y sostenible de los recursos naturales, los ecosistemas y los servicios ambientales, fomentando la resiliencia frente al cambio climático y los desastres. Es decir, que una ciudad, ante un desastre climático, pueda tener la capacidad de rápidamente volver a desarrollarse a partir de los niveles de desarrollo y calidad que mantenía. Priorizando la acción climática, esto es muy importante, los planes de acción climática que se basan en dos grandes medidas, que son las medidas de mitigación y las medidas de adaptación. Y hay como tres grandes dimensiones que son importantes en lo que hace a las ciudades, que es trabajar en el tema de energía, en el tema de los residuos y en el tema de la movilidad. Esos son como tres sectores que aportan mucho a una ciudad resiliente y sostenible. Esto que les comentaba de gobernanza con concurrencia y liderazgo, concurrencia entre quién, entre el sector público y privado, con otros gobiernos, es decir, con distintos niveles de gobierno, local, provincial, nacional, intersectorial, es decir, que aborde todos los sectores del desarrollo, y multidisciplinar, es decir, tenemos que construir esos procesos con las distintas disciplinas, y concurrencia con las ciudades del entorno, o sea, ya pensar el desarrollo regional, ya no solo pensar en la ciudad hacia adentro, sino ver esta idea de especialidad y complementación, es decir, de qué manera cada ciudad puede aportar su parte al desarrollo común de una región. Y para eso, bueno, es muy importante fortalecer las redes sociales en el territorio, es decir, ya solo el Estado no puede desarrollar, y por la limitación que tienen esos recursos, con lo cual muy importante las redes de emprendedores, por ejemplo, las redes de organizaciones sociales, bueno, cómo se comprometen y trabajan en pos del desarrollo, y reforzar el liderazgo local que canalice los aportes de los actores sociales. Es decir, tiene que haber un líder, que puede ser un intendente o puede ser un líder social, pero alguien que sea capaz de sacarle a todos lo mejor de sí para poder trabajar en un futuro común, ¿no? Ciudad, esto que veíamos de la ciudad de proximidades, que garanticen el acceso a los bienes y servicios comunes que necesita la ciudadanía, que tenga una distribución equitativa de barrios, que conformen, que esos barrios sean como los núcleos en donde se desarrollan las políticas y la participación ciudadana, apostando, ya esto es parte de un modelo, a ciudades más compactas, densas y de usos mixtos del suelo, que estimulen la diversidad y no la uniactividad. El tema del crecimiento urbano es muy importante, entonces hay que tratar de que la ciudad, en vez de expandirse, trate de crecer hacia adentro, ¿no? O sea, ya sea por densificación, o sea, tratar de densificar la ciudad, desalentar la expansión de baja densidad, como se da en la mayoría de las ciudades argentinas, o por completamiento y renovación de sectores urbanos, completamiento de parcelas vacías o renovación urbana de lugares en desuso, evitando la discontinuidad urbana, todos estos manchones que aparecen por fuera de la ciudad, ocupando nuevo territorio solo cuando sea necesario, y no que sea producto de la especulación inmobiliaria. Y si es necesario crecer fuera de la ciudad, que sea con planificación, donde sea vivienda, más infraestructura, más equipamiento y más servicios urbanos, no como es el crecimiento actual, que es solo con vivienda y después llega todo. Por eso el tema de la vivienda es fundamental, ¿no? Que garantizar que haya una vivienda adecuada y asequible. Asequible quiere decir que se pueda acceder económicamente, a partir de políticas integrales de vivienda que aborden la complejidad, porque es un tema complejo el acceso a una vivienda adecuada, que, bueno, esto es una definición, quiere decir vivir en un lugar con seguridad, paz, dignidad, en una ubicación con acceso a las infraestructuras básicas y a las oportunidades urbanas, todo en un espacio asequible, que pueda tener acceso económico para
En el tema de la movilidad, ¿qué quiere decir? Desarrollar políticas de movilidad sostenible que garantice a los ciudadanos acceder a las oportunidades urbanas. O sea, el objetivo de la movilidad no es desplazarse, sino acceder a las distintas oportunidades urbanas a través de modos que sean eficientes, que no contaminen y con una cadena intermodal e integrada, es decir, que se puedan articular los distintos modos de movilidad, ¿no? Con prioridad, dándole prioridad a peatones, ciclistas y al transporte público. Y para ir terminando, el espacio público y paisaje urbano de calidad. Este es un bulevar en Barcelona, ¿no? Donde uno ve el diseño del espacio urbano, las ochavas, el verde, el paisaje urbano, ¿no? La volumetría, etcétera, cómo contribuye a un espacio y un paisaje urbano de calidad, pero para eso hay que tener políticas de espacio público que aseguren su distribución en toda la ciudad y promueva su mejor y mantenimiento, buscando recuperar para las personas el espacio público que hoy fue ocupado por el automóvil. Bueno, y nada más. Sintetizando, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero sintetizando, la idea de esta teórica es que despierten ustedes el espíritu de leer o de informarse de todos estos marcos conceptuales existentes, que les repito, pueden ser estos o pueden ser tantos otros, ¿no? Hay algunos acuerdos internacionales donde Argentina adhirió, bueno, que los podemos tener en cuenta, pero siempre ustedes sean críticos de esos marcos conceptuales y piensen que esos cuerpos de idea, en definitiva, siempre se tienen que adaptar a la realidad local y a su vez tienen que ser consensuados con toda la ciudadanía, que no es un tema fácil. Pero lo que sí es importante es que cada uno de ustedes, en función de su marco teórico, filosófico, etcétera, pueda tener su propio marco conceptual a partir del cual en los próximos años, en planificación 1 y en planificación 2, bueno, puedan abordar las cuestiones del desarrollo. ¿Está bien? Si yo defino entre el cuerpo de ideas que creo en una movilidad sostenible que prioriza al peatón, a los ciclistas y al transporte público, cuando voy a analizar la movilidad de un sector, voy a analizarlo desde ese marco teórico. Si mi escala de valores es al revés, que priorizo el auto particular y último el peatón, como es ahora, bueno, mi análisis va a ser totalmente distinto. ¿Me explico? Entonces, es muy importante esto de que cada uno se pueda llevar en teorías territoriales un cuerpo de ideas, de conceptos, aunque sean básicos, aunque sean 5, 6, 7, pero que se lleven un cuerpo de ideas a partir del cual abordar un plan de desarrollo urbano territorial en los próximos años. Bueno, mucha suerte, nos vemos en la próxima clase.